Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenos días a todas y a todos. Me complace mucho que estén acompañándonos en este evento de hoy. Tenemos el grato placer de invitarlos a una conversación con alguien muy interesante que está participando en actividades de nuestro departamento, Felipe Restrepo Pombo. Felipe Restrepo Pombo es periodista, escritor y editor. En 2017 fue seleccionado como uno de los mejores autores jóvenes de la década en Latinoamérica por el iFestival. Su trabajo narrativo ha sido traducido al inglés, francés, italiano. Su novela Formas de Evasión, publicada en Seix Barral en el 2016, fue publicada en varios países y se prepara una adaptación para la televisión. Publicó un libro de perfiles titulado Nunca es fácil ser una celebridad en Planeta, 16 retratos excéntricos en el 2014, en la misma editorial, y la biografía Francis Bacon, retrato de una pesadilla, en Panamericana en 2005. Felipe fue editor, invitado en la revista Paris Match en París y desde entonces es su corresponsal. Ha sido 2 veces coordinador del premio Anagrama de Crónica en España, en 2019 y 2020. Ha sido editor para Latinoamérica de Esquire, editor cultural de la revista Semana y director y fundador de la revista Arcadia. Asimismo, fue director de la revista latinoamericana Gato Pardo en Ciudad de México durante 6 años, hasta hace muy poco. Felipe ha colaborado con medios internacionales como la BBC, Words Without Borders, World Literature Today, Travesías, El Universal, Soho, La Nación y La Tercera. Actualmente es columnista ocasional de la edición en español de The Washington Post, El Tiempo y El País de España. Entonces, pues le podemos dar la bienvenida a Felipe. Felipe, ¿cómo estás? Hola, Juan Manuel. Muchísimas gracias por esta invitación a todos los alumnos, todos los estudiantes que se conectan hoy, a la universidad, claro, por organizar este espacio. Y a ustedes muchísimas gracias por organizar este evento, por invitarme, por interesarse en mi trabajo y por esa extensísima y generosa presentación que acabo de hacer. Bueno, para nosotros realmente es una colaboración muy interesante la que vamos a tener con Felipe, que ya hemos empezado a tenerla, porque le recuerdo que en nuestro departamento, junto con el Departamento de Español, vamos a lanzar una maestría en estudios literarios y escrituras creativas, en las que Felipe nos acompañará en algunas sesiones. Eso es una maestría realmente pionera en América Latina, porque suelen ser o de escrituras creativas o de estudios literarios, y rara vez se ha combinado esto. Entonces, un comentario sobre eso, Juan. Creo que es muy interesante cómo enmarcar el periodismo también dentro de la escritura creativa, ¿verdad? Porque por lo general el periodismo se estudia dentro de o la carrera de comunicación social y periodismo o en maestrías de periodismo, y a mí me parece muy innovador, muy interesante pensar el periodismo desde la creación literaria, ¿no? Como hay ahí un germen de lo literario que se puede ver luego en piezas periodísticas, bien sean escritas, audiovisuales o de podcast, en fin, en cualquier plataforma periodística, como la creación literaria puede entrar ahí. Entonces me parece muy interesante, y creo que lo hablaremos a lo largo de esta charla, como para mí al menos el periodismo que a mí me interesa hacer y que a mí me interesa discutir tiene un fuerte origen en la relación con la literatura. Sí, además, o sea, aproveché para invitar a Nancy, que es la directora de comunicación social, y a sus estudiantes, porque somos muy conscientes de todos esos vasos comunicantes que hay entre la literatura y el periodismo, y queremos pues fortalecerlos. En el taller que va a haber a inicios de enero,
es que esta conferencia, de hecho, pues que es una conferencia, pues no es una conferencia, una conversación sobre introducción al periodismo narrativo, también va a servir entremés, si se quiere, para los talleres que van a tener lugar en enero, dictados por Felipe Restrepo. Y en esos talleres, pues Felipe va a orientar a los estudiantes. Vamos a tener, son 20 cupos, van a ser 15 personas de nuestro departamento de Humanidades y Filosofía, estudiantes, y tenemos unos cupos para la gente de periodismo. Nos parece vital poder tener ese trabajo con los estudiantes. Pues bueno, yo creo que podemos empezar un poco ya con la conversación. En cierto punto, vamos a abrir la pregunta al público. Desde ya pueden empezar a escribir las preguntas. Luego, pues, obviamente, tendremos que filtrar algunas, pues, porque no tendremos mucho tiempo. Y yo se las iré pasando a Felipe. Entonces, Felipe, a mí pues, me interesa mucho, digamos, para que la gente pues, ya vaya conociendo un poco ese trabajo híbrido que es el suyo, porque usted está a caballo en dos oficios. ¿Cómo ha sido ese trabajo de poder aunar esos dos trabajos, si se quiere, en su vida? ¿Nos puede hablar de eso, por favor? Claro, Juan. Yo siempre, o sea, vengo de una familia donde siempre se ha trabajado en el periodismo, con una estrecha relación con el periodismo en Colombia desde hace mucho, y desde muy pequeño pues tuve la suerte de conocer ese mundo, de conocer el mundo de los medios, notablemente del periódico El Tiempo y de la revista Semana. Siempre he estado ligado a esos dos medios desde muy joven, y sin embargo yo no estudié periodismo, yo estudié literatura. Estudié literatura, pero al mismo tiempo, casi al comienzo de mi carrera, empecé a trabajar en medios, empecé a trabajar en el oficio del periodismo. Yo creo que el periodismo, y esto lo comentaremos también más adelante y durante el taller, claro, es un oficio que se aprende, y esto lo ha dicho todo el mundo, no soy yo el que lo descubrí, es un oficio que se aprende mucho trabajando, haciéndolo, en la marcha, porque tiene digamos, la característica de que va cambiando y que cada trabajo periodístico implica un reto diferente. Entonces, teorizar sobre el periodismo, que existe, claro, la teoría sobre el periodismo, se puede, pero para ejercer el periodismo realmente hay que hacerlo como un oficio y aprenderlo como un oficio que toma años y en el que se va creciendo, ¿no? Entonces, yo entré a trabajar en una redacción muy joven, al mismo tiempo que era un estudiante de letras, y la primera redacción en la que trabajé fue en la revista Cambio en Colombia, que fue una revista maravillosa de actualidad política, pero también con mucho interés en la crónica, en la narración. Y ahí tuve la suerte, digamos, de que el editor, el propietario de esa revista, y que a veces ejercía como editor general, fue Gabriel García Márquez. Y Gabriel García Márquez en ese momento ya era un novelista consagrado, ya había ganado el premio Nobel, ya era uno de los autores más reconocidos de nuestra lengua, sino el más. Y él tenía un interés enorme por la difusión del periodismo, por una labor casi pedagógica en la difusión y en el trabajo del periodismo de calidad, ¿no? Y yo tuve la suerte como becario, digamos, como reportero que se iniciaba en esas labores, de verlo trabajar, y me llamó la atención desde entonces la manera como él insistía en que el periodismo, por supuesto, es un trabajo en el que está la información, en el que están los datos, en el que está la investigación, en el que está la reportería, pero que todo eso sin un enfoque, sin una mirada, sin una manera de contar, no significaba mucho, ¿no? Y yo desde entonces he seguido un poco con esa idea, y creo que esa forma de ver el periodismo que tenía García Márquez hoy es más válida que nunca, ¿no? Vivimos en un mundo en el que hay información por todos lados, en el que estamos bombardeados por datos, por información, por noticias todo el tiempo en las redes sociales, en diferentes medios. Cada 5 minutos pasa algo, cada 5 minutos llega información que a veces es cierta, a veces es falsa, que no es verificada, que simplemente está ahí y nos está bombardeando. Y los medios mismos,
han entrado en esa dinámica de generar información, generar información, generar información, pero es una información que simplemente son datos, ¿no? Y es un bombardeo constante de datos sin ninguna profundidad. A mí me interesa el periodismo que se aparta de esa ligereza, de esa velocidad, de esa inmediatez, y que busca ir más allá, que busca una profundidad, y que busca una profundidad narrativa. Con eso me refería a una mirada, a una voz, a un clima, y a algo que creo que tristemente ha olvidado el periodismo en estos últimos años, y que creo que debería ser una de sus funciones centrales, a pensar una cuestión, ¿no? El periodismo ha dejado de pensar, de mostrar, de narrar, y simplemente busca bombardearnos y aturdirnos con información. Entonces, desde esa primera experiencia, ese primer contacto privilegiado que yo tuve con alguien que tenía una mirada tan interesante del periodismo, he seguido trabajando de esa manera. Lo he hecho como editor de medios, lo he hecho como director de medios, pero también lo he hecho en mi trabajo de escritura, ¿no? En la búsqueda siempre constante de esa relación que existe entre lo literario y lo periodístico. Felipe, quería hacer una pregunta que aquí sobre que estamos tocando ese tema, que me parece muy importante lo que dice que es fundamental crear las condiciones para poder pensar. Y bueno, usted habló un poco del trabajo de García Márquez y que se ha presentado en otros grandes escritores, ¿no? Digamos como Truman Capote, por ejemplo. Entonces, háblenos un poco de eso, es decir, sobre el valor que tiene el poder desarrollar el pensamiento, y ahora que estamos también en crisis en las universidades, sobre la dificultad de hacer valer las humanidades y la filosofía y todas las formas digamos, para poder desarrollar un pensamiento. En su propia vida, Felipe, que usted lo vivió en carne propia y lo vio, digamos, de García Márquez en su trabajo, en cambio, ¿qué tan importante es leer a los grandes autores para, digamos, desarrollar el oficio del periodista? ¿Y cómo se alimentan mutuamente esas? Sí, antes de eso, me parece bien interesante lo que usted habla, esta idea de pensar, ¿no? De que el periodismo no piensa, o que cree que al informar simplemente está cumpliendo su labor y no va más allá de eso. A mí, por ejemplo, me interesa muchísimo la relación que se establece entre la academia y el periodismo. A mí por eso me gusta muchísimo participar en espacios académicos, porque creo que la academia evidentemente es el lugar de la sociedad donde se desarrolla el pensamiento, donde más se desarrolla el pensamiento, donde se reflexiona sobre temas importantes de la actualidad, y el periodismo se ha ido distanciando de la academia, y creo que justamente uno de los lugares donde puede haber una gran conjetura es ahí, ¿no? Traer los problemas que tiene el periodismo, discutirlos en la academia y que se retroalimente, ¿no? Ahora, también quisiera hacer una precisión. Yo hablo mucho del periodismo, de los medios, y son dos cosas diferentes a veces cuando se habla, por ejemplo, de la crisis del periodismo que estamos viviendo. Yo no necesariamente creo que sea una crisis del oficio, creo que es una crisis de cómo los medios están manejando el oficio, cómo muchas veces las decisiones que se toman en los medios tienen que ver más con temas empresariales, de negocios, de dinero, que no tienen nada que ver con lo que busca el periodismo o con lo que debería buscar el periodismo, ¿no? Habiendo hecho estas precisiones también, me parece muy interesante lo que usted dice, porque sí, creo que como en todos los oficios creativos, uno siempre debe buscar a los maestros, ¿no? Y es ahí donde encuentra muchas de las respuestas y muchas de las ideas que lo van a inspirar a uno luego para hacer su trabajo. Yo empecé a leer desde muy joven a los autores de lo que se llamó el nuevo periodismo en Estados Unidos, y ahí usted citó a Truman Capote, pero está Guy Talese, está Tom Wolfe, está Norman Mailer, está el mismo Hemingway, ¿no? Autores que siempre trabajaron de una manera un poco anfibia en esos dos campos, ¿no? Que veían el trabajo literario y el trabajo periodístico como un todo,
¿no? Hoy muchos de esos autores, digamos, se ha releído su trabajo con otra mirada, sobre todo periodística, en los términos más estrictos de lo periodístico, pues es difícil entender algunos textos de Gaitaliz o o de Hunter Thompson como puro periodismo, ¿no? Eran mucho más literarios y se iban mucho más a la introspección que la observación del mundo, ¿no? Y luego de ahí pasé a leer a los cronistas latinoamericanos y lo hago desde entonces y ha sido gran parte de mi vida profesional, de mirar la crónica latinoamericana, mirar el periodismo narrativo latinoamericano, y ahí sí hay cientos de nombres, ¿no? Desde clásicos como Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska, esto por hablar del siglo XX, ¿no? Porque en Latinoamérica ha habido una gran tradición de la crónica, casi desde la conquista y la colonia, con los nuevos cronistas de Indias, luego en el siglo XIX, grandes cronistas, y más ya entrando en el siglo XX, estos nombres que mencionaba, ¿no? Rodolfo Walsh, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, y luego más recientemente Martín Caparrós, Juan Villoro, Leila Guerriero, y hasta los cronistas más jóvenes y de mi generación, ¿no? He tratado de hacer como un panorama de lo que ocurre en Latinoamérica, porque me parece que la crónica latinoamericana es un género muy particular, que no se da en otros lugares del mundo. En otros lugares del mundo se hace crónica, se hace periodismo narrativo, pero creo que la latinoamericana tiene una manera de contar, un enfoque que a mí me interesa mucho. Y como usted decía, siempre buscando no ese paralelismo a veces entre la literatura y el periodismo, sino esa manera perpendicular en el que hay cruces entre los dos oficios, y me interesa detectar esos cruces y me interesa ver cómo cada vez hay sí, podría llamarse algo híbrido, como usted decía, pero como un encuentro, yo lo pensaría más así. Correcto, Felipe. El taller que va a haber que tendremos en enero se titula ¿Cómo contar buenas historias? Estrategias narrativas de no ficción. Y ese título que nos envió Felipe, entonces, que nos envió usted, ¿Cómo contar buenas historias? Díganos un poco qué elementos o digamos qué herramientas le pueden servir a los jóvenes estudiantes de nuestros dos departamentos, aquí de Comunicación Social y de Humanidades, para, digamos, perfeccionarse en ese arte. Sí, claro. No voy a dañar la sorpresa y contar todas las cosas fantásticas que vamos a hablar en este taller, pero sí me interesa muchísimo en ese espacio en el que vamos a estar con los estudiantes, un poco hablar de la metodología con la que yo he aprendido a trabajar textos de no ficción narrativos, ¿no? Y esto tiene que ver primero con mi experiencia en el oficio, es decir, como reportero, luego como periodista, como editor, en fin, todos los aspectos que he estado ahí, y cómo yo he ido desarrollando una metodología que he fragmentado, digamos, que he segmentado, y que tiene que ver con las diferentes partes que llevan a la construcción de una historia de largo aliento de no ficción. Entonces, para mí todo empieza con saber encontrar una historia, por ejemplo, delimitarla muy bien, porque me ocurre mucho cuando trabajo con periodistas que están empezando, que les cuesta mucho delimitar qué es una historia, ¿no? Piensan en grandes temas como la violencia en Colombia, los problemas fronterizos, en fin, grandes temas que no son historias, son temas. Entonces, como ahí se delimitan las historias. Luego me interesa mucho el trabajo de reportería, del campo, de ir a los lugares, de investigar, de observar, de construir escenas. También me interesa muchísimo la parte que tiene que ver con la entrevista, ¿no? Que es una parte fundamental, porque los protagonistas de nuestras historias son el alma que arma todo. Entonces ahí hablaremos de tácticas de entrevista, de descripción de personajes. Luego, otra parte que me parece a mí que es muy importante, y es saber estructurar una historia, ¿no? Toda la información que uno tiene, todos los datos, porque cuando uno está haciendo una historia de no ficción, a diferencia de cuando está escribiendo literatura, tiene que trabajar con datos, con información verificable, con citas, con cómo toda esa información se estructura
en una lógica narrativa, y luego cómo se construye una voz, cómo se construye una mirada, cómo se construye un punto de vista, cómo se construye un ambiente. Entonces, digamos, la idea de este taller, y es muy taller en el sentido que cada vez se trabaja con elementos prácticos, también es leer autores latinoamericanos que ilustran las diferentes partes de este proceso creativo, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es que quienes participen en este taller, por un lado, lean textos de autores que les ayuden a ver estos pasos y que aprendan de cierta forma cómo funciona esa metodología. Felipe, bueno, a mí me interesa muchísimo esta conversación. De hecho, digamos, pues sí, yo soy gran lector de periódicos, pero nunca me he sentido orientado hacia ese tipo de trabajo en el que está usted, pues digamos, bicéfalo si se quiere, ¿no? Me interesa mucho esto de cómo es el trabajo de distinguir la ficción y la no ficción, ¿sí? Que pareciera tan evidente, digamos, las editoriales tienen secciones de ficción y otras de no ficción. Y cuando uno lee, digamos, obras digamos, que son meramente novelas, digamos, como las de Vargas Llosa, las últimas novelas de él, ¿cierto? Desde La fiesta del chivo, pero también El sueño del Celta y la de las 5 esquinas, creo que se llama. 5 esquinas, o sí, la última. Sí. Que uno empieza a ver que obviamente hay toda una construcción que viene de una observación, y en qué momento de repente ese autor empezó realmente a crear, ¿no? ¿Nos puede hablar un poco de eso, por favor? Sí, respecto a lo que usted decía primero de los diarios, de la lectura de diarios, de la lectura de noticias, claro, ahí hablaremos, y sobre todo al comienzo del taller, porque también es fascinante. ¿Qué es un texto informativo y qué es un texto de no ficción? Porque a veces también la gente en general no sabe distinguir muy bien, y claro, en los medios tradicionales, en los periódicos, en las revistas, pues cada vez encontramos menos narración, ¿no? Entonces a mí me interesa ver esa parte, y sí, creo que lo que usted comenta también es clave, encontrar, porque se habla mucho de cómo el periodismo nutre la literatura, ¿no? De cómo hay esto, pero se habla también no tanto de cómo la literatura alimenta el periodismo, ¿no? Entonces me gusta ver esos dos caminos que puede haber y distinguir, porque sí, efectivamente es un taller de no ficción, y ahí hay una regla que es clave y que es como, digamos, la regla central, y es que estamos hablando de historias reales, de historias que le ocurren a las personas, de historias que hemos visto, y de cosas que se pueden verificar, que están basadas en datos, y unas estructuras que están basadas en datos y en hechos. Lo interesante, de nuevo, es cómo todo eso se puede convertir en una historia con rasgos literarios. Y tiene razón, por ejemplo, en autores como Vargas Llosa, o como todos los autores casi del boom latinoamericano, la influencia del periodismo está ahí en sus novelas, ¿no? En sus narraciones literarias hay rasgos de investigación periodística, y yo mismo en mi trabajo de ficción también me nutro del periodismo. Entonces, cómo el periodismo se nutre de la literatura y cómo la literatura se nutre del periodismo es algo que a mí me interesa. Y hablando un poco también de eso brevemente, la contraposición entre los textos periodísticos tradicionales, digamos, los textos periodísticos informativos, y los textos narrativos, también quiero explorar, y me gusta y siempre me ha interesado, cuál es la postura de ese yo que narra, porque son textos que están narrados en primera persona, son textos que tienen un yo, que tienen una mirada, que en principio es algo que no debería ser el periodismo. A mí me interesa ese periodismo que se olvida de esa supuesta objetividad y que se centra en una subjetividad, pero una subjetividad basada en la investigación. Sí, ahorita que esto nos abre muchas perspectivas sobre pues, lo que llamamos realidad, ¿no? Que digamos que a mí también me interesa mucho por mi formación, digamos, de filósofo, y eso que dice, que dijo usted ahorita sobre
la voz y los puntos de vista, ¿no? Que tienen que ver con la observación. Y usted dijo que se va adquiriendo esa voz. Entonces, digamos, me hizo pensar en eso, ¿cuál es la relación entre la voz y la objetividad, digamos, de lo observado? Si nos puede desarrollar un poco sobre ese tema. Sí, yo estoy convencido que durante mucho tiempo el periodismo vivió de cierta fantasía, digamos, de que existía una objetividad absoluta, ¿no? Entonces, que el reportero que mandaban a cubrir un caso preciso, no sé, un delito, cualquier cosa, iba, observaba y llegaba, y la nota que escribía era lo que había pasado, era la realidad, ¿no? Y entonces que lo que nosotros leíamos en esa nota de diario era lo que había ocurrido. Pero es obvio que si con ese reportero fuéramos todos nosotros y observáramos esa misma escena, observáramos lo que ocurrió y viniéramos todos a contarlo, pues todos veríamos algo diferente, ¿no? Porque no hay una sola realidad, hay una realidad para cada observador, ¿no? Y entonces pretender que lo que vio ese reportero y que luego trató de contar de la manera más objetiva en su nota es la realidad, pues es una falacia desde el comienzo, porque parte de lo que él vio, de lo que le interesó, de lo que vio más importante, y luego a la hora de contarlo hizo elecciones de cómo contarlo, ¿no? En qué orden iba poniendo los hechos, de la manera como iba armando, de la manera como su mirada permeaba eso que estaba escribiendo. Entonces, yo creo que ya esa idea de que existe una sola realidad, que es la que nos cuenta el periodismo, pues es un poco obsoleto. Lo que a mí me interesa del periodismo justamente es que tenga una mirada, ¿no? Y que esa mirada esté presente y que quien está narrando le diga a su lector: yo vi esto, yo estuve ahí, yo entrevisté a tal, luego pasé a tal, fui a tal lugar y armé una historia a partir de eso. Es una historia que está basada, de nuevo, en hechos, en realidades, pero nunca pretendería yo decir lo que yo vi es la realidad. No, lo que yo vi es la mirada y lo estoy contando de la manera única en que yo lo puedo contar. Y por eso me interesa a mí el periodismo polifónico, que tiene voces, que tiene firmas, que tiene nombres, que tiene voces detrás, ¿no? La importancia que usted decía de la voz, de que como narra ese texto periodístico se ha contado de una manera única, y que lo que me interese a mí como lector no es solo que me informe, que me dé unos datos, que me dé unos hechos, que me dé una investigación, sino que cree una tensión narrativa que me interese en esa historia y que al final me termine hablando de temas universales y que me termine hablando de mi propia vida, ¿no? Y que cree esa empatía con los demás. Creo que ese es el periodismo que a mí me interesa y creo que esa es la búsqueda que tendremos en el taller. Quería aquí recordar, bueno, que Felipe escribió una novela que se llama Formas de Evasión, y hay un personaje que es el protagonista, se puede decir, el personaje central, digamos, que es este señor Umaña. Y ahora que usted está hablando del diálogo, ¿no? De la polifonía y de eso que es fantasioso, digamos, pretender una objetividad sin tener en cuenta, digamos, la polifonía. Y yo recuerdo, digamos, algunos momentos en esa novela, ese señor como que va investigando y su investigación se torna casi existencial en un momento dado. A mí esto me ha causado mucha curiosidad. Tal vez es algo evidente para las personas que trabajan en comunicación social, como que lo dudo, porque realmente es algo importante, pienso yo. ¿Cómo cuando se entabla el diálogo con alguien, con un entrevistado, ¿sí? Y en particular, digamos, y también lo hablo en su novela, que digamos, ahí hay una realidad un poquito traumática. Uno va indagando sobre un asunto, digamos, policíaco, y que un poco, digamos, en nuestro país, que sucede tanto, ¿no? En todo el mundo, en todo lado, pero en nuestro país está eso, digamos, ¿cómo hace el periodista para decantar lo que él va a considerar relevante y digamos, real
en lo que él vaya sacando un poco de las entrevistas, ¿no? Y teniendo en cuenta que hay traumatismo, sobre todo, digamos, en sucesos, digamos, cuando hay que dar cuenta de un evento, digamos, qué sé yo, una toma a un pueblo por grupos armados, ¿sí? Y cómo sacar la historia ahí. Claro, yo cuando empecé a escribir esa novela, de cierta forma partió un poco de esa reflexión que usted está haciendo, ¿no? Cómo contar realidades que han sido tan traumáticas, como un investigador, de cierta forma, que es el que persigue a ese personaje, puede contar la historia de alguien que ha vivido una realidad que de cierta forma está distorsionada y que parte de eso, de un trauma, de unas experiencias muy complejas, ¿no? Y que creo que es algo que habla muchísimo de Colombia, de la realidad colombiana, de tantos años de conflicto, cómo contamos una realidad tan dramática, tan desgarradora, tan fuerte. Y bueno, y digamos, la novela es una cosa y pretende contar eso, que además, por cierto, esa novela empezó siendo como un trabajo periodístico, y en un momento yo me di cuenta que el periodismo no era el género para contar esa historia que quería contar, y decidí volverla ficción, porque necesitaba una cantidad de otros elementos para construir esa historia que no me permitía el periodismo, ¿no? Porque me obligaba a entrar ya en temas de imaginar, de ficcionalizar y de intuir cosas que en periodismo no se puede hacer. Pero a lo que yo voy es justamente eso, en el cuidado que implica la escritura de no ficción, porque se refiere a personas reales, personas que pueden haber tenido experiencias traumáticas o no, pero son personas que tienen una vida, y nosotros estamos escribiendo sobre esa vida. Y a veces siento que el periodismo se olvida de eso. A veces siento que el periodismo se le olvida la responsabilidad enorme que tiene, que es contar la vida de los otros y lo que eso implica para ellos, ¿no? Lo que nosotros decimos sobre ellos, lo que implica para la vida de esas personas, ser contadas, ser narradas y ser puestas en historia. Y la enorme responsabilidad y rigor que nosotros tenemos que tener como autores de no ficción cuando estamos hablando de cosas que influyen directamente en la vida de otras personas. A mí, por ejemplo, me parece que un error muy común hoy en el periodismo y en los medios de comunicación tradicionales es pensar el mundo de una manera, de una dicotomía muy sencilla, ¿no? Hay buenos y hay malos, ¿no? Y esos buenos se enfrentan a esos malos, y esa es una manera muy sencilla de narrar el mundo y que funciona muy bien, pero es completamente falsa, ¿no? Y lo que debería para mí hacer el periodismo es no juzgar tanto, no decir acá están los buenos, acá están los malos, sino poner en escena lo que ocurre en la vida de las personas y tratar de narrar, de mostrar, de contar las razones que llevan a las personas a ser lo que son, ¿no? Estas personas no son buenas o malas porque sí o no son razones que las han llevado a ser lo que son. Y lo que el periodismo debería hacer, en vez de juzgar tan rápidamente, es indagar sobre esas razones, narrar esas razones y pensar esas razones. Y en ese sentido, poner en escena ese teatro, poner en escena esos flujos que hay, esas tensiones que hay, y mostrarlo. Y que sea ya el lector el que decida si ahí hay buenos o ahí hay malos o quién es quién, pero creo que el periodismo no tiene que juzgar a las personas, tiene que mostrar quiénes son y poner en escena sus vidas. Sí, acá estamos, digamos, en un mundo, digamos, en crisis realmente con el periodismo y, digamos, de forma más general con la libertad de expresión y la relación con la realidad, ¿no? Digamos, ayer leí en el diario Le Monde que decían que en Estados Unidos la libertad de expresión está muy maltrecha, ¿no? Y obviamente, entre otras cosas, estaban pensando pues, en la relación entre el todavía actual presidente de Estados Unidos y vimos, o sea, asistimos a esa tensión terrible que había, digamos, entre el New York Times
y luego esa fuerza avasalladora digamos, del poder de este hombre que controla nada más ni nada menos que la primera potencia mundial como presidente. Entonces estaba pensando en eso, tenemos que nos hablar un poquito de ese momento de crisis en el que estamos, de esa relación con la libertad de expresión y esa dificultad en la que yo veo hoy en día a los periodistas, y también un poco lo que sucede en Francia, ¿no? Que estaba ese asunto de la libertad de expresión con el asunto de Charlie Hebdo, cuando decapitaron hace poco a un profesor, ¿no? Por hablar de eso de la libertad de expresión, como el derecho a caricaturizar y a riesgo de ofender, digamos, susceptibilidades religiosas, que nos pudiera hablar un poco de esos dos grandes temas que pienso yo que están problemas, diría yo, vigentes hoy en día. Sí, son bien interesantes. A mí, yo he seguido muchísimo también lo que ha ocurrido en Estados Unidos, digamos, en la era Trump, pero que ya viene de antes, ¿no? Eso no nació con Trump, ya venía, digamos, él lo visibilizó y no solo lo visibilizó, lo hizo, digamos, permitió que ocurriera, ¿no? Había mucha gente que pensaba como él, pero que no se atrevía a decirlo en público, que era mal visto, y de cierta forma que este hombre llegara al poder permitió que ciertas cosas ocurrieran, ¿no? Muchas, entre ellas esa idea tan aterradora de que el periodismo no sirve y que el periodismo simplemente sirve a intereses políticos, ¿no? Y lo que ha hecho Trump sistemáticamente durante todos estos años es decir, yo no creo en los medios que hablan en contra mía porque están defendiendo otras cosas, solo creo en los que hablan bien de mí, o los que me apoyan, o los que no me critican. Y también creo que se relaciona un poco con lo que ya hablaba ahorita sobre la realidad, y es eso, que todos vemos una realidad y pensamos una realidad y de cierta forma defendemos nuestra idea de la realidad, pero a lo que yo iba es que el periodismo y que el trabajo de narrar sí se tiene que sostener en hechos, es decir, el trabajo de hacer no ficción sí se tiene que sostener en hechos que son verificables y que están ahí y que está la información y que como los trabajemos en el texto, depende de nosotros, pero la base de todo es la investigación periodística. De cierta forma, lo que dice Trump es, a mí no me importan los hechos, a mí me paso de la parte de los hechos, paso de la parte de lo que es verificable o no, y simplemente creo en la realidad alterna que yo he creado. Y lo aterrador de eso es que nos hemos dado cuenta que no solo Trump piensa eso, sino que hay muchos millones de personas que están de acuerdo con eso y que creen que sí, que solo porque ellos lo dicen es la verdad. Entonces, sí me parece muy interesante que tengamos este taller en este momento de crisis, en la crisis de qué es la realidad, ¿no? Y cómo la vemos y cómo la podemos sustentar en cosas que sí pasan, ¿no? No esta cosa esquizofrénica del trumpismo y de decir, la realidad es lo que yo opino. De hecho, creo que en los textos que vamos a estudiar en nuestro taller y los textos que a mí me interesan, sí hay un yo, o sea, sí están narrados en una primera persona, pero en ningún momento se trata de opiniones, ¿no? Y eso quiero que quede muy claro. Un texto de no ficción no es un texto que dice yo opino, yo creo que, yo pienso, a mí me parece, para nada. De hecho, ese yo a veces ni siquiera es una marca gramatical, es una mirada, ¿no? Es yo estoy viendo esto, yo estoy tomando estos datos, yo estoy entrevistando a estas personas, yo me estoy basando en cosas que pasaron para escribir esta historia, y sí es mi mirada, pero no es mi opinión. Y me parece muy interesante esa discusión sobre lo que es la opinión y lo que es la mirada. Sí, yo creo que es realmente una cosa muy buena que en un departamento de filosofía y humanidades podamos ver esa relación clave que hay entre el periodismo, esa relación con la verdad, que digamos, es otro camino, digamos, que el de la filosofía, ¿cierto? Que digamos que pudiera pensarse más introspectiva, aunque no necesariamente. Quería volver al asunto
de lo que sucedía en Estados Unidos. Entonces, que usted, digamos, mencionemos, digamos, el que realmente aterrador comportamiento del presidente Trump con los hechos, pero uno también veía, y usted lo mencionó de alguna manera, la aterradora recepción que había entre la gente de su mensaje, porque, digamos, uno puede pensar que, pues, que viene en cierto sentido, pues, digamos, ese señor no fue reelegido, una persona que, pues, mentía sin ningún reparo, ¿no? De una manera masiva, digamos. Entonces uno empieza a ver, y finalmente fueron decenas de millones de personas que siguen votando por él. Y entonces uno también cuestiona, digamos, el sistema educativo estadounidense, que pues no cesan de decirnos que son las mejores universidades, sin duda, son algunas muy buenas, pero algo debe estar fallando en el sistema educativo general, digamos, de Estados Unidos, para que tantas decenas de millones, casi la mitad de los votantes, crea el discurso del poder sin cuestionarse, que obviamente también puede que suceda entre los votantes de Biden, seguramente, ¿sí? Pero digamos que cuando uno ve a alguien que es portador de mensajes realmente, como usted decía, al que realmente le importan muy poco los hechos y que haya tanta acogida en el público, entonces pensar un poco, a veces uno piensa que estamos como en una especie de edad media, ¿sí? Sí, sí. Sí. A mí eso, y yo no soy filósofo, ustedes son los filósofos, pero me parece muy interesante que la filosofía, de cierta manera, observe lo que ha venido pasando y el momento en que vivimos, en el que se ha derrumbado ciertas como un contrato social que había de creemos en ciertas verdades y basamos el ejercicio, por ejemplo, del poder o el ejercicio de la política en ciertas reglas que se han establecido a lo largo de la historia y que tienen que ver con que se cree en algunas cosas, se respeta al oponente, lo que el otro piensa quizás no es lo que yo pienso, pero tiene cierto valor y el ejercicio de la democracia parte de una discusión entre ideas diferentes para llegar a unos acuerdos, ¿no? A unos acuerdos con los que funciona una sociedad. Y justamente lo que ha propuesto, lo que propone la imagen de alguien como Trump o como Bolsonaro o como tantos otros que se han ido replicando alrededor del mundo es justamente eso, es derrumbemos todo lo que las bases de lo que era para nosotros el pensamiento y eso, volvamos a cero y que gane el más fuerte, ¿no? Que nos gritemos y que nos destruyamos y que los que tienen más fuerza y más armas sean los que gobiernen. Y de cierta forma es volver a cosas muy arcaicas, a formas muy arcaicas de relacionarnos entre nosotros y de construir lo social. Y bueno, yo acá ya me estoy saliendo del tema de mi conocimiento, pero creo que para la filosofía es muy interesante pensar sobre eso, ¿no? Cómo estas nuevas figuras, que además, de nuevo, no se generaron espontáneamente, estaban ahí, se construyeron, y lo que usted dice, no son solo ellos, porque que el señor Trump piense lo que quiera, a mí me tiene sin cuidado, pero que haya 80 millones de personas que no solo piensan igual, sino que lo validan y que creen que esa es la manera como se deben hacer las cosas, es tremendamente aterrador, ¿no? Y que eso no solo pasa en Estados Unidos, donde puede haber una cantidad de temas sociales y de asuntos ahí irresueltos que lo permitan, sino que se empiece a replicar en lugares, en todos los lugares de maneras casi similares, ¿no? Pienso, por ejemplo, en España, con Vox, ¿no? Con este partido que además son trumpistas y que dicen lo que nosotros necesitamos en España es un trumpista y alguien que como Trump valide esta idea tan egoísta de lo nacional es lo que importa y lo demás no importa y al diablo, ¿no? Lo que importa es nuestro país, como que no entienden que están en medio del mundo y bueno, y en Francia y en tantos otros lugares donde se han ido replicando esto y donde ha aparecido esa gente que había estado oculta o que durante tantos años no había querido hablar de eso y que cree que es la manera correcta de construir una sociedad. Entonces, yo sí creo, y por ejemplo, yo hablo mucho de esto, creo que el periodismo ha jugado un papel
muy importante durante la presidencia de Trump. Por ejemplo, lo que ha hecho el New York Times a nivel de investigación, de seguimiento, de mantener de cierta forma una cierta lógica, ¿no? Decir, a ver, este señor miente en esto, este señor miente en esto, este señor ha hecho mal, y se ha enfrentado a ese poder enorme que es lo que significa ser el presidente de Estados Unidos, y lo ha hecho a través del buen periodismo, ¿no? Y algo que es interesantísimo, por ejemplo, de cómo trabaja el New York Times, es esa labor que hacen de verificación de datos, de búsqueda de información, de cruce de datos, de un trabajo de un periodismo realmente impecable en su metodología, y al mismo tiempo lo han hecho, lo narran de una manera que cualquier ciudadano puede entender lo que está pasando, ¿no? Entonces, a mí, siempre lo digo, una de las cosas, de las pocas cosas buenas que ha dejado este mundo en el que estamos viviendo, este trumpismo, este cuestionamiento de tantas cosas, es que ha permitido que el periodismo resurja, ¿no? Y lo mismo creo, ya que estamos en eso en Colombia, creo que también el periodismo ha tenido una muy buena respuesta ante el auge de los discursos extremistas de la izquierda y de la derecha, ¿no? Creo que por eso el periodismo de calidad es hoy más importante que nunca, y por eso creo que también las universidades, la academia, debe esforzarse en preparar periodistas cada vez con más armas, cada vez con una manera de pensar más estructurada, y me parece fabuloso que se presenten estas discusiones y estos talleres, porque sí creo que para los futuros periodistas, para los futuros comunicadores, hay una cantidad de retos que vale la pena discutir. Bien, tal vez a una última pregunta, y ya agradezco a la gente que quiera hacer comentarios de una vez, que por favor vayan preguntándonos, que nos quedan 15 minutos, tal vez larguitos, pero que vayan ya preguntando. Mientras que lo van haciendo, pues le pregunto a Felipe ahí esto. Sí, que uno ve con preocupación, digamos, es una tendencia que existe desde que, digamos, el poder se dio cuenta que es un poder tener a su disposición un medio de comunicación, pero que, digamos, y que uno lo veía, ¿no? Que, digamos, pues suele suceder que hay un candidato que tiene mejor acogida entre ciertos medios de comunicación, y que veíamos cómo iba sitiando, de alguna manera, acechando, presionando, digamos, Trump a los medios que no le seguían la cuerda a sus mentiras, ¿cierto? Pero vemos, digamos, aquí en el contexto colombiano, cómo pensar hoy en día la autonomía, porque yo lo veo, digamos, acá ha habido casos, pues, digamos, que la revista Semana ha tenido grandes cambios, por ejemplo, pero, digamos, sí, de forma general, tanto en Estados Unidos como en Colombia, ¿cuál es el lugar hoy en día? Yo no diría de resistencia, ¿cómo se puede preservar esa autonomía hoy en día siendo periodista, abocándose hacia ese oficio? Claro. Es que es bien interesante toda la coyuntura, por eso, porque lo que vemos es que desde hace tiempo, bueno, el periodismo, digamos, siempre ha sido incómodo a los poderes, ¿no? A los poderes políticos, a los poderes económicos, a los poderes militares. Esa es su función, de cierta forma, cuestionar el poder y vigilar el poder, y vigilar cómo correctamente se lleva a cabo eso. Y de siempre ha habido, pues, ese choque, ¿no? Como que a los poderosos no les interesa que se les cuestione. Pero lo que hemos vivido en las últimas décadas, y que se llama la crisis, a mi modo de ver muy equivocadamente, la crisis del periodismo, es más bien un problema de cómo los medios se han entregado a ese poder, ¿no? Y se han empezado a mezclar con ese poder, y se ha perdido esa independencia. Cuando los periódicos modernos nacieron, cuando el periodismo moderno nació, vivía, por ejemplo, de los lectores, ¿no? Entonces, un periódico se imprimían X número de ejemplares, se iban a la calle, la gente pagaba por su ejemplar, y ese era el dinero que le entraba a los medios, ¿no? Y los medios eran independientes en el sentido que le respondían directamente a sus lectores y a su audiencia. Entonces, pues se podían permitir
hablar de los poderes libremente, ¿no? Porque no dependían de ellos. Lo que ha ido pasando es que las industrias de medios, las industrias periodísticas, han perdido esa independencia en el sentido que ya no viven solo de su audiencia, de su público, de sus lectores, ¿no? Y viven de la publicidad, de los dineros del Estado, de los dineros de empresas, ¿no? Y de hecho, lo que ha pasado, y por ejemplo, usted ahorita mencionaba el caso de la revista Semana, pero es también lo que ha pasado en lo que pasó con el diario El Tiempo y lo que ha pasado con tantos otros medios alrededor del mundo, es que los absorben empresas que pueden ser banqueros o magnates de cualquier otra cosa, y ahí los medios dejan de ser elementos independientes que le responden al periodismo y le empiezan a responder a los poderes económicos. Y obviamente los poderes económicos tienen intereses políticos, entonces a su vez le responden a intereses políticos y empiezan a utilizar el periodismo para defender esos intereses. Entonces, ¿qué pasa allí? Los periodistas que creen en el periodismo, pero que reciben su sueldo de los medios, pues se ven en una situación un poco absurda en la que no pueden hacer su trabajo y lo que empiezan es a volverse voceros de los intereses de sus jefes. Entonces eso ha supuesto que muchos periodistas en Colombia y en Latinoamérica y en el mundo tengan que buscar formas diferentes, espacios independientes para ejercer su trabajo. Y esto conlleva un riesgo enorme y es que no pueden financiarse, no pueden recibir un sueldo para hacer su trabajo. Entonces tienen que hacer el periodismo independiente al mismo tiempo que hacen una cantidad de otros trabajos, ¿no? Para sobrevivir, para poder comer. Y esto le ha hecho un daño enorme al periodismo, ¿no? Y en el caso específico del periodismo narrativo, por ejemplo, cuando yo empecé mi carrera había muchos medios que publicaban crónicas, que financiaban el periodismo narrativo, que financiaban trabajos de meses de investigación para escribir una crónica, para escribir un buen reportaje, para escribir un buen perfil. Y cada vez se han ido reduciendo más esos espacios en los que los periodistas que les interesa este tipo de trabajo encuentran espacio para publicar. Entonces, lo que yo veo y lo que debería venir es que los mismos periodistas empiecen a utilizar las plataformas que hay tecnológicas para hacer su trabajo de manera independiente y de cierta forma eliminar esos medios que había, que eran los que los empezaron a restringir y a publicar su trabajo y de nuevo volver a financiarse directamente de sus lectores y de la gente que le interesa el periodismo independiente y volver un poco a cómo fue el origen de los medios modernos. Perfecto. Sí, no creo que haya preguntas. Tal vez podríamos cerrar con una última pregunta ahí, porque veo que no hay preguntas. Sobre esto, sobre las redes, porque hemos visto que hay varios periodistas que han pasado, digamos, a intentar encontrar un espacio en Instagram, ¿cierto? En Facebook, en Twitter. ¿Cómo ve usted esta vía de, digamos, de difusión a sabiendas que, digamos, que no creo que haya muchos ingresos para los periodistas por esa vía? No lo sé. Sí. ¿Cómo ve usted esa...? Sí, yo creo que las redes sociales, como en todos los oficios, son un poco un arma de doble filo, ¿no? Por un lado están ahí, por un lado permiten un contacto directísimo con quien lo lee a uno, una retroalimentación, una discusión, y en ese sentido creo que todos los periodistas hoy debemos hacer uso de las redes, debemos tener nuestras redes y debemos permitirnos mostrar nuestro trabajo por las redes, ¿no? Para mí, por ejemplo, Twitter es una herramienta fundamental a la hora de promocionar lo que hago, ¿no? Tengo una gente que me sigue y a esa gente yo le pongo lo que hago y lo leen, lo comentan, se lo comparten a otros y en ese sentido me permiten a mí una difusión de mi trabajo y sé que para muchos colegas es así. Pero también, por otro lado, el abuso de las redes sociales a veces hace
que los periodistas caigan en eso que yo decía hace un momento, ¿no? De ya olvidarse de la profundidad y dedicarse casi que a publicar en sus redes sociales noticias, 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 sin darse el tiempo de pensar en ello. Y también creo que a veces el exceso de las redes sociales los hace perder digamos, esa mirada analítica sobre las cosas y entrar a ser parte del juego del bombardeo de información. Entonces, creo que obviamente hay que hacer uso de las redes sociales, creo que están ahí, pero creo que hay que ser cauteloso con cómo los periodistas utilizan las redes sociales. No estoy hablando para nada de autocensura ni de no publicar cosas, pero sí ser un poco más reflexivos en lo que se publica en las redes sociales. Y en ambientes tan digamos, de tanta confrontación, como por ejemplo en Colombia, veo muchos periodistas que lo que hacen es tomar partido, ¿no? Tomar partido por unas ideas y por unos intereses, y ahí para mí pierde todo el interés su trabajo. Correcto, Felipe. Bueno, sí, acá hay un chico o una chica, no sé bien, Lugo B, que pregunta cómo serán los talleres. Obviamente acá no lo vamos a explicar en detalle, pero si quiere hablar un poco, porque varios de estas personas que están aquí van a hacer el taller. ¿Cómo se arma el taller? ¿Cómo serán? Dice, hola, ¿cómo serán los talleres? ¿Cómo serán los talleres? Sí, acá estoy viendo. Bueno, pues como ya expliqué un poquito, la idea es centrarnos en textos de autores publicados, ¿no? Que vamos a leer en cada sesión de cada uno de estos talleres, y miraremos esos textos que nos enseñan sobre esta metodología de la que les he estado hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, un texto nos hablará de cómo se hace para hacer una entrevista, luego otro nos hablará cómo se estructura, luego, ¿no? Iremos viendo como ejemplos muy prácticos. Creo que es un taller que a mí me gusta que sea muy práctico, y en el que va a haber ejercicios de escritura, ¿no? También para que los talleristas puedan trabajar mientras que hacen el taller y lo puedan leer a los compañeros, ¿no? Y lo que a mí también me gustaría al final de ese taller es que propongan una historia, ¿no? Que una historia que quizás no nos dé tiempo de escribir durante el taller, porque como les decía, estas historias a veces toman meses en ser trabajadas, pero que les dé una idea de una historia que quisieran hacer para el futuro, ¿no? Y discutirla, claro, conmigo y con los otros talleristas. Perfecto, Felipe. Entonces, mil gracias. Antes de terminar, ustedes vieron que utilizamos mucho el término híbrido y todo eso. Felipe, usted acaba de publicar un libro que se llama Perfiles Anfibios. Tal vez un par de frasecitas y con eso nos despedimos del público. Y una vez más, le agradezco mucho por habernos acompañado, para que usted se pueda despedir al final. Y gracias al público asistente, a los chicos y chicas. Yo sé que este es final de semestre y todo el mundo está agotado también de ver eventos por live y el semestre en general de este año tan difícil que fue para todos. Entonces, bueno, Felipe, gracias por haber estado con nosotros y de pronto un comentario o dos sobre su libro de Perfiles Anfibios. Ya. Muchas gracias, Juan Manuel, por esta charla. Yo también creo que todos hemos tenido un semestre y un año muy difícil, muy extraño, y que estos eventos a veces ya se empiezan a volver agotadores, pero creo que vale la pena, y que espero que el próximo año ya podamos todos volver a tener eventos reales en los que nos encontremos, y me encantaría estar allí con los estudiantes en vivo y conocerlos. Creo que de esas conversaciones en vivo salen a veces muchísimas ideas que valen la pena. Creo firmemente en la importancia de verse con las personas. Y sí, Perfiles Anfibios es un libro que acabo de publicar, que reúne de cierta forma textos periodísticos que yo he publicado en los últimos 10 años. Son perfiles, como lo dice su título, de diferentes personajes latinoamericanos que yo he entrevistado, que yo he perfilado. Está ahí
Mario Vargas Llosa, a quien mencionábamos, está Juan Manuel Santos, está Ingrid Betancourt, está Alejandro González Iñárritu, está Diego Luna, Gael García, en fin, una serie de personajes sobre los que yo he escrito y que al final me ayudan a dar como una idea de lo que ha sido Latinoamérica en esta última década y pensar esos grandes temas, de nuevo, que ha habido en el continente en los últimos años. Y claro, en el taller obviamente hablaremos de este libro y comentaremos algunos de los textos. Entonces, pues, en fin, yo agradezco este espacio, invito a todos los que les interesó lo que discutimos hoy, que entren al taller y que sigamos en contacto. Y de nuevo, muchísimas gracias a la universidad por organizar este espacio y a Juan Manuel por sus preguntas y por la buenísima conversación que tuvimos ahorita. Perfecto, bueno, entonces que estén todos muy bien. Este video va a quedar grabado y subido dentro de los videos de nuestra universidad, así que la gente va a seguir viéndolo y consultándolo. Mil gracias de nuevo, gracias a Felipe por su maravilloso aporte hoy, por nuestro taller que tendrá lugar en enero, repito, y al público asistente. Que estén muy bien y saludos. Saludos. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.